Seguro que si decimos Valencia Terra y Mar, todo el mundo piensa campeonas. Las mejores de Europa durante muchísimos años, entre ellas Marta Fernández de Castro. Marta, una marca que ha dejado huella en el atletismo de Valencia, de España y de Europa. Sí, pues ha sido durante muchos años y sigue siendo el mejor club español y bueno, también ha sido el mejor de Europa, ha sido 2 veces campeón de Europa y varias veces subcampeón de Europa y bueno, encima tiene una escuela gigante de niños, o sea que se apuesta desde muy pequeño. La preside Rafa Blanquer, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Con nueva denominación, desde hace un par de semanas que lo presentasteis, ¿no? Un nuevo nombre del club. Valencia Sport. Valencia Sport. Cambia el nombre, pero no cambia, digamos, la idiosincrasia, ¿no?, del club. No, la esencia es la misma y bueno, pues este año, gracias a Dios, que hemos podido continuar pues con el equipo prácticamente intacto y sí es de agradecer que la Diputación de Valencia pues se volcara con nosotros y nos mantuviera. Gracias a ello, pues continuamos en la brecha y esperemos seguir cosechando éxitos. Nos acompaña una semana más Carlos Domingo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Una gran noticia, como comenta Rafa, ese apoyo de la Diputación con su marca Valencia Sport al club de atletismo más emblemático, ¿no?, que tenemos. Sí, yo creo que bueno, es un auténtico lujo hablando también por parte de la Federación, de tener un equipo como es el Valencia Club de Atletismo, ahora Valencia Sport, y que bueno, que de una cantera tan grande y por parte de la Diputación que se siga apoyando, ¿no? Porque hablábamos con la diputada de Deportes y bueno, llegábamos al acuerdo, ¿no?, de que es algo que lleva funcionando muchos años bien y que ese apoyo no se iba a permitir dejarlo. Rafa, para los que no lo sepan, ¿cómo funciona un club de atletismo? ¿En qué consiste? Porque la gente ve grandes competiciones, campeonatos de Europa, y parece que de repente aparecen ahí unas chicas de élite y ganan, como fue el caso de Marta, pero evidentemente esto hay un trabajo detrás. Sí, pues un trabajo de muchísimos años, de muchísimas personas. Hay mucha gente que está detrás del telón, que no se ve y que trabajan incansablemente por conseguir los éxitos que ha conseguido nuestro club. Nosotros nacimos en 1924 dentro del seno del Valencia Club de Fútbol, luego ya en el 70 y tantos ya fuimos Valencia Club de Atletismo y a partir de ahí las instituciones tuvieron a bien, porque donde no llega la empresa privada tuvo que hacer la pública, nos acogieron y ya bajo el nombre de Valencia Terra y Mar pues conseguimos los títulos que ha dicho Marta. Subcampeonatos de Europa eran 12, estuve contando 12 veces tuvimos. Y en el podium pues llevamos prácticamente 20 años en el podium europeo. Detrás de esto pues sí hay un grupo de personas que trabajamos a diario en oficinas, después en lo que es en el campo de entrenamiento